Muy buen día para todos. Los saluda desde Argentina Claudia Castro y desde Estados Unidos Jorge Luna, y les presentamos este resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 22 al 28 de febrero de 2026. Tom Homan responde al Papa y compara los muros del Vaticano con la frontera de Estados Unidos. El ser fronterizo de la administración de Donald Trump, Tom Homan, respondió con dureza a las críticas del Papa León XIV sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente el programa de deportaciones masivas. Durante el encuentro con la prensa, Homan defendió las medidas del gobierno y comparó los muros que rodean el Vaticano con las barreras fronterizas estadounidenses. Las declaraciones surgieron luego de que el pontífice cuestionara públicamente las deportaciones de miles de inmigrantes, al señalar que una conciencia moral bien formada no puede aceptar política que vincule el estatus migratorio con la criminalidad. Sus comentarios fueron interpretados como una crítica directa a la estrategia migratoria impulsada por Trump. En respuesta, Homan afirmó que el Vaticano también es un Estado, protegido por muros y estrictas medidas de seguridad. Señaló que si alguien intentara entrar al territorio vaticano, enfrentaría consecuencias más severas que en Estados Unidos. Niños con miedo de ir a la escuela, pediatras alertan sobre el impacto de las redadas. Una niña de 7 años pide un silbato con insistencia. No quiere salir sin él. Desconcertada, su madre pregunta para qué lo quiere y por qué la urgencia de un objeto tan insignificante. Ella responde con total naturalidad: para soplar si Ice está cerca. La escena, relatada por profesionales de la organización Mamás con Poder, no ocurrió en una zona de guerra, sino en una ciudad estadounidense. Y, según médicos, terapeutas y madres que trabajan en escuelas y centros de cuidado infantil, no es un caso aislado. Aulas con hasta el 30% de ausentismo. Niños que piden silbatos si ICE está cerca. Familias que evitan llevar a sus hijos al médico. Contextos domésticos con un mayor nivel de discusiones y hasta violencia doméstica. Esto está pasando en distintas ciudades de Estados Unidos, y los expertos advierten sobre un aumento del estrés tóxico con efectos a largo plazo en la salud infantil. Madres en Minneapolis, estado de Minnesota, describieron salones donde solo 9 o 10 estudiantes asisten a clase cuando normalmente hay más de 20, y los niños que sí van no siempre están tranquilos. Los docentes reportan que algunos se sobresaltan cuando alguien golpea la puerta del aula, y otros entran en pánico si sus padres llegan tarde a recogerlos. Los especialistas advierten que la exposición prolongada al miedo puede generar lo que se conoce como estrés tóxico. La pediatra Gabriela Maradiaga precisa que se trata de un fenómeno psicológico que altera la arquitectura cerebral de los jóvenes. El estrés tóxico no es una metáfora. Es una respuesta biológica que puede alterar el desarrollo cerebral, afectar el aprendizaje y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez. Estas pueden ser trastornos cardiovasculares, problemas de autoinmunidad y incluso depresión. El impacto no se limita a las escuelas. Profesionales de la salud aseguran que en algunas familias están evitando citas médicas por temor a salir de casa. Citaron el caso donde los padres de un menor de edad dudaron en llevar a su hijo a un tratamiento de quimioterapia por miedo a ser detenidos en el trayecto a la clínica. Los especialistas coinciden que incluso una sola relación adulta estable puede amortiguar el impacto del estrés en un niño. Mantener rutinas, explicar con honestidad adaptada a la edad y limitar la exposición a noticias alarmantes son algunas de las recomendaciones básicas. Incluso el consuelo físico y emocional de un adulto afectuoso
puede ser un factor poderoso para reducir las consecuencias del estrés tóxico. Niños inmigrantes bajo custodia de ICE desatan múltiples llamadas al 911. Las voces al otro lado del teléfono suenan tensas y urgentes. Llamo desde el centro de inmigración de Dilley. Es un niño pequeño con dificultad respiratoria. Del otro lado, el operador intenta confirmar la edad. ¿60? Pregunta confundido. No, 6 años, responde la trabajadora. Ese intercambio forma parte de decenas de llamadas al 911 que han salido del Centro de Procesamiento Familiar de Inmigración de Dilley, Texas, una de las principales instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Registros de servicios médicos de emergencia y audios obtenidos por el canal de TV NBC News muestran que, desde septiembre del 2025, las solicitudes de ambulancias para niños inmigrantes enfermos se han vuelto frecuentes. Las emergencias incluyen a menores con fiebre alta, dificultad respiratoria, convulsiones, broncoaspiración y problemas de oxigenación. En otras ocasiones se reportan lesiones como la posible fractura de pierna de un adolescente de 13 años. Cada llamada describe situaciones médicas que, según especialistas, podrían haberse atendido antes de volverse críticas. Uno de los casos más graves involucra a un niño de apenas 2 años con serios problemas respiratorios. El personal médico consideró trasladarlo en helicóptero a un hospital debido a la gravedad de su estado, pero el mal clima impidió el vuelo. Los registros disponibles no detallan qué ocurrió después. Otro caso citado en los documentos es el de Juan Nicolás, un bebé de 2 meses que fue hospitalizado por una enfermedad respiratoria tras un episodio de broncoaspiración. Poco tiempo después de recibir atención médica, el menor y su madre fueron deportados a México. Mantener a niños pequeños en entornos restrictivos durante periodos prolongados puede agravar enfermedades comunes y dificultar la detección temprana de complicaciones. Mientras continúan las políticas de detención familiar como parte de la estrategia migratoria federal, las llamadas al 911 ofrecen un retrato crudo de lo que ocurre dentro de las instalaciones. Niños enfermos, padres preocupados y personal que busca ayuda urgente cuando la situación ya es crítica. Jurado de Texas rechaza presentar cargos contra agente de ICE que mató al latino, ciudadano norteamericano. En una decisión que ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza letal por parte de autoridades migratorias, un gran jurado del condado de Cameron, en Texas, decidió no presentar cargos criminales contra un agente federal de seguridad nacional involucrado con la muerte a tiros de un joven ciudadano estadounidense. Rubén Rey Martínez, de 23 años de edad y residente de San Antonio, Texas, perdió la vida el 15 de marzo de 2025 durante un incidente de tráfico en la Isla del Padre. El agente responsable pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, que en ese momento colaboraba con la policía local por un accidente de tráfico. La Fiscalía del Condado de Cameron confirmó que, tras analizar el jurado investigador se negó a emitir una acusación formal, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre las deliberaciones, las cuales son privadas por ley. La muerte de Martínez permaneció bajo la sombra hasta que la organización American Oversight y medios como Prensa Asociada sacaron a la luz documentos internos la semana pasada. Según de Seguridad Nacional, Martínez intentó atropellar intencionalmente a un oficial de la migra, lo que obligó a otro agente a realizar disparos defensivos para proteger la integridad del agente y del público en la zona. Sin embargo, esta narrativa oficial ha sido fuertemente cuestionada por la familia de la víctima y sus abogados defensores. Los abogados citaron un borrador de declaración jurada de Joshua Horta, amigo de Martínez y pasajero del vehículo la noche del asesinato. Según ese documento, el automóvil
solo avanzaba lentamente y no embistió a ningún agente. En su testimonio, Horta afirmó: no dieron ninguna advertencia, orden ni oportunidad de obedecer, sostenía el borrador de la declaración de Horta. Según su testimonio, un oficial disparó directamente por la ventanilla del conductor mientras Martínez intentaba maniobrar tras recibir instrucciones contradictorias de diversos agentes de la ley. Horta, considerado testigo clave, murió casualmente en un accidente automovilístico el pasado fin de semana, lo que complica aún más el esclarecimiento de estos hechos. Lo irónico y doloroso para la familia es que se describen como orgullosos y haber votado por Donald Trump. Sus abogados, quienes ahora exigen que el Departamento de Seguridad Pública de Texas revele los resultados totales de la investigación para determinar si la versión de los agentes de la migra es verídica. Entrenamiento de ICE es deficiente y defectuoso, porque Trump redujo cursos de formación. El ambicioso plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump enfrenta una nueva y grave acusación que pone en duda la seguridad tanto de los inmigrantes como de los propios oficiales. Ryan Suwan, un ex instructor y abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, rompió el silencio ante legisladores demócratas, calificando el programa de formación de la agencia como deficiente, defectuoso y roto. Suwan, quien renunció a su puesto en una academia de DHS en Georgia hace apenas una semana, presentó documentos internos que revelan un recorte drástico en la preparación de los nuevos reclutas. Según el testimonio, la agencia eliminó 240 horas de clases vitales de un programa que originalmente tenía 580 horas. Entre las materias sacrificadas se encuentran protocolos sobre el uso de la fuerza, manejo seguro de armas de fuego y las bases legales para realizar las detenciones. Una formación deficiente puede provocar y provocará la muerte de personas, advirtió Suwan ante los legisladores, al tiempo que acusó a la agencia de mentir al Congreso sobre el alcance de los cambios. De acuerdo con documentos internos entregados por el ex instructor, los centros de formación en Georgia redujeron la duración del curso de 72 a 42 días. Además, se habrían eliminado más de una docena de exámenes prácticos y varias materias, entre ellas entrenamientos de simulación sobre el uso de la fuerza. El testimonio del ex instructor contradice declaraciones previas del director interino del ICE, Chuck Lyons, quien aseguró ante comités legislativos que el núcleo del programa de capacitación no había sido reducido y que simplemente se había optimizado el proceso para graduar antes a los reclutas. La Corte permite que ICE acceda a datos oficiales de inmigrantes a través del IRS. Un tribunal federal en Washington, D.C. permitió que el Servicio de Impuestos Internos continúe compartiendo información de contribuyentes con ICE en un fallo que podría facilitar la identificación y deportación de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C. rechazó la solicitud de organizaciones defensoras de los migrantes que buscaban suspender temporalmente el acuerdo de intercambio de datos entre ambas agencias. El convenio fue firmado en abril pasado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El Centro de Trabajadores Unidos y otras organizaciones argumentaron que compartir datos fiscales con autoridades migratorias podría violar normas de privacidad diseñadas para proteger a los contribuyentes, incluidos inmigrantes que pagan impuestos usando números de identificación fiscal. El acuerdo permite que ICE envíe nombres y direcciones de inmigrantes presuntamente indocumentados al IRS para realizar verificaciones cruzadas con registros fiscales. La información obtenida puede ser utilizada para ubicar a personas sujetas a proceso de deportación. Documentos judiciales muestran que ICE solicitó al IRS
la verificación de aproximadamente 1.28 millones de personas, pero la agencia fiscal solo pudo confirmar cerca de 47,000 registros. En menos del 5% de esos casos se proporcionó información adicional como el domicilio de la recaudación de impuestos. Denver ordena a su policía proteger a manifestantes y frenar abusos de ICE en operativos. En un desafío directo a las prácticas de mano dura de la administración de Donald Trump, la ciudad de Denver, Colorado, implementó una robusta orden ejecutiva que busca brindar a sus residentes frente a las extralimitaciones de las redadas migratorias. La medida no solo limita la colaboración con el gobierno federal, sino que autoriza a la policía local a intervenir físicamente si agentes de inmigración utilizan fuerza excesiva. El alcalde demócrata Mike Johnston firmó el decreto bajo un clima de creciente tensión nacional tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses el mes pasado durante operativos de inmigración y control de aduanas ICE en Minneapolis. Nuestros equipos policiales y legales defenderán las libertades civiles y, de ser necesario, intervendrán para proteger la vida y la seguridad de nuestros residentes, sentenció Johnston en una declaración que resuena como grito de guerra en las llamadas ciudades santuario. Para garantizar la rendición de cuentas, la policía de Denver utilizará cámaras corporales para documentar la actividad de ICE. Además, se ha instruido a las agencias locales para que investiguen de manera autónoma cualquier denuncia de conducta criminal o violenta cometida por funcionarios federales, sin importar si existe una investigación paralela por parte de Washington. El jefe del Departamento de Policía, Ron Thomas, respaldó la medida y aseguró que su agencia tiene el deber de investigar cualquier incidente en el que miembros de la comunidad resulten perjudicados. En la misma línea, la fiscal de la ciudad, Miko Brown, advirtió que su oficina defenderá los derechos de los residentes, independientemente de su lugar de nacimiento. La orden también prohíbe el acceso de agentes federales a instalaciones municipales, incluidos edificios, parques y estacionamientos, sin una orden judicial válida. Entre los puntos clave, la ciudad prohibió compartir bases de datos o acuerdos tecnológicos con el Departamento de Seguridad Nacional DHS, sin autorización judicial. Con esta orden, Denver se suma a otras ciudades que buscan limitar el alcance de las redadas federales dentro de su jurisdicción y reafirmar su compromiso con la protección de los derechos constitucionales. ICE arrestó a 261 Dreamers durante los primeros 10 meses del mandato de Donald Trump. En medio de las crecientes tensiones por la política migratoria de la actual administración norteamericana, el Departamento de Seguridad Nacional informó que agentes federales arrestaron a 261 beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido por sus siglas en inglés como DACA. Estos son conocidos como Dreamers. Durante los primeros 10 meses del segundo mandato de Donald Trump, Seguridad Nacional sostuvo que la mayoría de los beneficiarios de DACA detenidos por autoridades migratorias federales durante ese periodo tenían antecedentes penales, según informó la cadena de noticias CBS News. El programa DACA, creado durante la administración de Barack Obama, mediante una acción ejecutiva, protege de la deportación y además otorga permisos de trabajo temporal a cientos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Desde su primer mandato, el presidente Donald Trump ha intentado poner fin a esta política. Durante 2017, Trump intentó cancelar el programa al argumentar que era ilegal, pero la Corte Suprema bloqueó la medida y permitió que continuara vigente. Sin embargo, DACA sigue en una situación incierta en medio de los esfuerzos de la actual administración por endurecer la política migratoria y ampliar las deportaciones. Según el Departamento de Seguridad Nacional, 241 Dreamers de los 261 puestos bajo custodia de ICE tenían antecedentes penales o infracciones migratorias civiles.
La carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no especifica la gravedad de los presuntos antecedentes delictivos de estos 241 Dreamers detenidos. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 22 al 28 de febrero del 2026.